¿Te acuerdas? Doctor, también inflamación de los tendones o de los puntos gatillo. Ya. Tendinitis sería una inflamación de un tendón, ¿no? Pero éntesis, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de éntesis? A ver, Diana Cala. Diana, ella sí está atenta. Bueno, Doctor, sacó disculpe, ¿podría buenas repetir la notas. pregunta? Mi internet está entrecortado. ¿Qué es éntesis, Diana? Éntesis, ¿qué es? Doctor, ¿no vienen a ser los sitios de inserción de los tendones? Eso, la unión, pues, del tendón en el músculo, perdón, en el hueso, ¿no? Sí. La unión del tendón en el hueso. Eso se llama éntesis, chicos. Puede haber entesitis, puede haber, claro, por supuesto. A eso me refería con la... Y también en medicina física hablamos bastante de éntesis, ¿ah? No se olvide. Hemos hablado de los puntos gatillos activos, la irradiación. Siempre estoy repitiendo y repitiendo. O sea, la irradiación, chicos, en los síndromes, y ahora lo comentó también un compañero, no sigue pues el dermatoma, ¿no? Por ejemplo, el paciente con una hernia, por ejemplo, en L4, L5, tiene una irradiación, una ciatalgia, pero bien definida. L5, por ejemplo, es la parte lateral y posterior de la pierna, ¿no? Puede llegar hasta el pie. Pero, por ejemplo, cuando hay un síndrome miofacial, a nivel de los cuadrados, irradia, por supuesto, tenga las caderas, pero no tiene esa irradiación como una radiculopatía, ¿ya? Es diferente, bastante diferente. No totalmente, pero bastante diferente, ¿ya? Hemos también hablado de la fisiopatología, todo este tema de la hipótesis integrada, la disfunción a nivel de la placa motora, la proliferación de de la acetilcolina a nivel de la placa mioneural, ¿no es cierto? Hemos definido este tema de la despolarización, la demanda energética, la crisis energética que se que se produce a nivel de las miofibrillas y eso va a producir producción de aminas sensibilizantes, sensibilización central y periférica, disminución del aporte, compresión de los vasos sanguíneos a nivel de estos músculos, isquemia, hipoxia, ¿no? Y por ende dolor. Ya, estábamos por acá, hemos hablado de los puntos gatillo y también las zonas de irradiación, ¿no? Voy a tratar de compartirles, Lucero, el libro, o si ustedes pueden conseguirlo también en nuestro chat, el libro de Travel y Simons. Es una, a ver dónde acá lo tengo en mi biblioteca, pero en PDF para que ustedes revisen. Cada punto, perdón, cada músculo está mapeado y allá tiene, por ejemplo, en el trapecio tenemos 7 puntos gatillo y cada punto gatillo tiene una irradiación diferente, ¿ya? Ese es el que más está estudiado, por ejemplo. Los cuadrados lumbares, isquiotibiales, gemelos, etcétera, etcétera. Entonces hay unas láminas interesantes de estos temas que no lo tengo pues a la mano, lo podemos sacar de internet para que ustedes vean pues las zonas de irradiación. Entonces, cuando un paciente les diga, doctor, tengo un dolor sordo que no lo puedo definir y de repente por alguna actividad excesiva, alguna mala postura, ustedes pueden asociar eso y el paciente pues no mejora con los antiinflamatorios clásicos, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer una exploración cuidadosa, hacer una buena anamnesis y van a hacer su diagnóstico de síndromes miofaciales. Ahora, generalmente nosotros, ustedes, personas sanas y jóvenes, tenemos ya puntos gatillo. Si ustedes agarran y se tocan, no sé si me están viendo, a nivel del codo, tóquense el epicóndilo, si lo pueden diferenciar. Hay un relieve óseo que viene desde el húmero. Ahí van a tocar los extensores. Si ustedes hacen no sé si me estoy, a ver, acá chicos, acá el codito, epicóndilo, ¿no es cierto? Voy bajando, acá. Cuando yo muevo mi muñeca, obsérvenme, eso.
ustedes van a notar que los músculos están contrayéndose, se relajan, se contraen, se relajan, se contraen. Entonces ahí van a notar algunas bandas tensas. Esos son puntos gatillo inactivos. O sea, si ustedes tienen un dolor espontáneo ahí, ya pues estamos hablando de un punto gatillo activo, ¿no? Pero si ustedes tocan y van a encontrar algunas bandas tensas, eso ya son puntos gatillo. Eso también ya se estudia hasta en niños. Entonces las personas, ustedes o yo que estoy trabajando con la computadora, en la consulta, estoy haciendo actividades manuales, nos vamos a tener así sensaciones de dolor esporádicos, que a veces fastidia, otros no, ¿no? Entonces, ustedes ahí ya están encontrando puntos gatillo. Pueden ponerle una aguja de acupuntura, pueden ponerse el dedo ahí, o poner unas compresas si quieren relajar esos músculos, o también hacer los estiramientos, ¿no? Vamos a la cuadra lumbar. Esto también lo he recalcado bastante, muchachos. Esto de algunas, entre comillas, tendinitis, ¿no? Tendinitis de los flexores, tenosinovitis del manguito rotador, o estas famosas condromalasias, están acompañadas de síndromes miofasciales ya de larga data, que producen acortamientos de las fibras musculares, ¿ya? Y por ende también tensión a nivel de los músculos. Si un músculo se acorta, igual va a jalar también su tendón, pues, ¿no? Entonces eso podría, a veces al inicio lo definen como es una tendinitis, dicen, ¿no? Pero esa tendinitis, ¿por qué se ha producido? Por una mala postura, sobreentrenamiento, algún mal movimiento, qué sé yo. Pero si nosotros vemos que ya tiene mucho tiempo y encontramos acortamientos, no sé, algún músculo como los trapecios, deltoides, ya podríamos hablar de un síndrome miofascial también, ¿ya? Algunas diferencias entre dolor miofascial y fibromialgia. ¿La fibromialgia qué es? A ver. José Serrano, ¿estás, José? A los que han sacado 20 en las notas, en sus exámenes, 19, 18. Hay buenas notas, chicos, ¿ah? Los felicito. ¿Está Doctor, José? bueno, disculpe, José y ahorita disponibles porque ayer se han ido a vacunar. Que José y Yosmara no están en la clase, doctor, el día de hoy Perdón, porque Lucero. ¿Qué? No te escucho, Lucero. A han ver, tenido otra vez. inconvenientes y se encuentran un poco mal de salud. ¿Quiénes son los que están mal? A ver. Doctor, ¿me escucha? A ver, un ratito. Es que voy a sacar mi lista negra. Ya. ¿Quiénes son los que están mal? ¿Me decías, Lucero? José, doctor, y Yosmara. Yosmara Osorio y José Serrano. José Serrano. ¿Se han vacunado? Sí, doctor, el día de ayer y hoy día se encontraba un poco mal y han ido incluso a la clínica, me parece, ambos. Ah, sí. Alicia acá. ¿Qué dices, Alicia? Sí, doctor. ¿Qué ha pasado, Alicia? Cuéntame. Ah, no. Disculpe, doctor, se ha apresado. Disculpe. Ay, ya. Pensé que ibas a justificar a tus compañeros. Ya, muy bien. Entonces, No. Yosmara tampoco está, ¿no? Ya, bueno. A ver, vamos a llamar a otra persona entonces. Celia Herrera. Celia. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, Celia. ¿Te acuerdas fibromialgia, Celia? ¿Qué parte de fibromialgia, Celia, doctor? ¿El concepto exacto? la definición. ¿Qué es la fibromialgia? Doctor, es dolor y bueno, la fibromialgia, era el dolor muscular crónico, doctor, que se acompaña de fatiga principalmente. Ya, dolor muscular crónico que se acompaña de fatiga. Ajá, y bueno, otros síntomas. ¿Sí? De acompañante, sí, doctor, Ya. alteración del Bien. sueño. Ya. Está bien. Vamos por ahí. A ver. Jacqueline Mendoza. ¿Está Jacqueline? Omicron. Del grupo de los Omicron.
Sí, doctor, presente. Bueno, la fibromialgia es una patología en la que el paciente va a presentar este dolor musculoesquelético que puede ser generalizado, acompañado de otros síntomas como fatiga, también puede ser problemas del sueño. ¿Ya? ¿Alguna vez te has chocado, has visto, has tratado o no sé, tenido la experiencia con alguna paciente o has visto alguna paciente, Jacqueline, con fibromialgia? No, doctor, no, no, doctor. ¿Nadie? ¿Nunca? A ver, acá, Yul, ¿estás Yul acá? Presente, doctor. Ya los encontré. ¿Qué tal, Yul? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez has visto alguna paciente con fibromialgia, Yul? En reumas hay bastante, ¿no? No, no, doctor, no, no he tenido la oportunidad de ver un paciente. Ya, perfecto, bueno. Generalmente son señoras de entre los 30, 50 años con dolor muscular crónico, como decía vuestra compañera. Y también está asociado a otros síntomas inespecíficos, ¿ah? Hay sensaciones de diarrea, infecciones urinarias, depresión, fatiga. Yo he visto pocas pacientes, ¿ah? Creo que se sobrediagnostica a veces A veces, chicos, yo les voy a comentar algo. A veces cuando los médicos no encontramos diagnósticos, eh, ya pues ponemos fibromialgia, ¿no? Porque no podemos encontrar más. Entonces, por eso digo que se sobrediagnostica muchas veces, pero también se subregistra muchas pacientes con fibromialgia, por si acaso. Entonces, son pacientes con dolor muscular crónico, generalmente están asociados a cuadros depresivos y la mayor parte de son mujeres, pues, ¿no? Y están desfilando en los hospitales en diferentes servicios de psiquiatría, medicina física, reumatología, neurología. Es un diagnóstico de exclusión, o sea, no es un diagnóstico que se da a la primera. Ustedes cuando vean a una paciente con dolor, siempre hay que hacer pruebas, pues, ¿no? Se pedirá una tomografía, resonancia, de acuerdo a las características que ustedes encuentren. Cuando ya le harán pruebas de laboratorio, todo su perfil tiroideo, hormonal, etcétera. Entonces, cuando ustedes vean que los dolores tienen ya algunos criterios y en el examen físico también se habla de los puntos sensibles, entonces pueden encontrar o llegar a ese diagnóstico, ¿no? No hay muchos, o sea, muchas señoras con ese diagnóstico, pero también siempre hay que pensar en fibromialgia en pacientes con cuadros repetitivos de depresión, síntomas gastrointestinales, urinarios y sobre todo dolor crónico. Y hasta en la personalidad también, ¿no? Siempre son un poco más ansiosas, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, hay que diferenciar el dolor miofacial de la fibromialgia. La proporción entre varones y mujeres en síndromes miofaciales es igual. ¿Ya? Ustedes van a encontrar varones, tanto mujeres, igual con los mismos síndromes miofaciales. Pero en la fibromialgia predomina bastante las mujeres. Dice de 4 a 9 a 1, o sea, es una patología muy frecuente en mujeres. El dolor miofacial generalmente es regional o local, o sea, doctor, me duele el cuello, me duele el codo, o me duele, no sé, la rodilla, o algo así, pero es solamente una zona del cuerpo. Pero ya también en la fibromialgia el dolor es difuso. Las pacientes le dicen, doctor, ahí amanecí con un dolor en el cuello. Al mediodía ya me está doliendo la espalda, la cintura. Ahora en la tarde me duelen las piernas. Ayer ha sido lo mismo. Anteayer no pasó nada, estaba felizmente bien. Entonces ya sé que mañana me voy a despertar y voy a estar con un dolor en el pecho. Entonces el dolor es difuso, migratorio y generalizado. ¿Ya? En dolor miofacial encontramos hipersensibilidad local, ¿ya? Pero si nosotros tocamos o examinamos a una paciente con fibromialgia, encontramos una hipersensibilidad difusa, o sea, le tocas el tobillo, le duele, le tocas el cuello, le duele, le tocas la cintura, le duele. Los músculos son tensos, encontramos bandas tensas en síndrome facial, pero en la fibromialgia encontramos músculos débiles, flácidos, porque ellas tienen debilidad en general, no quieren levantarse, como les digo, están
tienen problemas de depresión, insomnio, no quieren hacer cosas, tienen la tendencia a ser sedentarias, pues, ¿no? Ahora, en el síndrome miofascial los rangos articulares están restringidos. Les comentaba que otro de los síntomas, aparte de la tríada famosa, es restricción en el movimiento. O sea, el paciente lo va a sentir como rígido. Pero ya también en la fibromialgia los rangos articulares son hipermóviles. O sea, normal, no hay ningún problema ahí. Entonces, en síndromes miofasciales encontramos bandas tensas, puntos gatillo, como dice ahí PG. Pero en fibromialgia encontramos puntos sensibles. Es totalmente diferente. ¿Ya? El dolor en fibromialgia se alivia bastante con los desgatillamientos, que vamos a ver más adelante. El desgatillamiento, chicos, es colocación de aguja, puede ser aguja de acupuntura o algún desgatillamiento húmedo cuando introduces lidocaína o hasta cloruro, el paciente se va a sentir mejor. Pero en la fibromialgia es muy pobre, es muy poco receptible, reticente a los procedimientos. Le haces aguja seca, sí, no, más me duele, prefiero no hacerlo. O sea, no hay mucha respuesta a los desgatillamientos, ¿ya? Ahora, un paciente puede tener síndromes miofasciales y también fibromialgia, por supuesto, está asociado también. Dice acá en fibromialgia, el 72% de los pacientes tienen síndromes miofasciales concomitantes. Hay diferencias claras, chicos, hay que conocerlas, ¿ya? Muy bien. Eso también siempre les pido cuando hablamos en las prácticas, ¿cuáles son los factores desencadenantes o perpetuantes del dolor? Ya puede haber factores mecánicos, traumas, sobreuso, anormalidades posturales, el sedentarismo, ¿no? Los pacientes que han estado hospitalizados verían cuántos músculos con bandas tensas van a encontrar, sobre todo en la columna, en miembros inferiores. Factores psicológicos, la personalidad de cada paciente es diferente. Algunos tienen mejor umbral del dolor, otros son más receptivas, otros aceptan su problema, ¿no? Desde el inicio, doctor, yo sé que tengo este problema por algo, esto y esto, ¿no? El insomnio, la depresión, el decaimiento. Los pacientes que, por ejemplo, han tenido algún trauma, ahora que veo bastantes pacientes post-COVID, vienen, ¿no? Y me dice, doctor, la otra vez viene una señora y me dice, doctor, mi esposo ha fallecido con COVID, está en UCI, etcétera, ¿no? Y después de que ya del velorio y entré en una etapa de depresión, no quería saber nada, y empezaron los dolores, ¿no? Empezaron. No dormía, entré en una etapa de decaimiento anímico, no quería comer nada y empezaron los dolores musculares a nivel del cuello, de la columna lumbar. ¿Tiene relación? Por supuesto. Las deficiencias nutricionales también. La hipovitaminosis, algunos oligoelementos, alteraciones endocrinas metabólicas, sobre todo el hipotiroidismo. Los pacientes con con diabetes ya de larga data también están predispuestos a síndromes miofasciales en general, ¿ya? Muy bien. Esto solo para explicar el desequilibrio muscular de los pacientes en la tercera edad, también lo hemos visto, no me acuerdo, en la rotación de cervicalgia, que se acuerdan, en la primera, segunda rotación, los síndromes cruzados de Janda. Janda fue un médico que trató de explicar este tema. Por ejemplo, cuando una persona tiene esta postura, como ven en la imagen, la cabeza está adelantada, hay algunos músculos, chicos, que se debilitan y hay algunos otros músculos que se acortan, ¿ya? Por ejemplo, el esternocleidomastoideo se pone tenso, los pectorales se ponen tensos y el trapecio superior. Pero hay algunos músculos que se debilitan, como los flexores profundos del cuello, los romboides, el trapecio inferior, se inhibe o se debilita. A eso le llaman síndromes cruzados. Tendremos estos síndromes cruzados superiores y también hay síndromes cruzados inferiores a nivel de la cadera, por ejemplo. Si ustedes ven algunos pacientes, esos barrigoncitos que tienen su guata chelera, le dicen, ¿no? Entonces hacen una hiperlordosis, ¿no es cierto? Los músculos abdominales están débiles y esto también se repite en su antagonista, que es el glúteo mayor.
que también está débil, hipotrófico, pero el psoas ilíaco está acortado o está bien contraído, como también los erectores profundos de la columna, están bien acortados. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Fortalecer los atrofiados y estirar los contraídos, pues, ¿no? Eso es el aporte de Janda cuando hablamos de síndromes cruzados, ¿ya? Ahí está, los síndromes cruzados superiores y los síndromes cruzados inferiores. Otra cosa que también hemos visto, estamos viendo en las prácticas, es eso de los exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes tienen mayor rendimiento en síndromes miofaciales? En realidad, chicos, esto se hace más para investigaciones. El examen físico y tu anamnesis te va a dar el diagnóstico de un síndrome miofacial. Y cuando hablamos de examen físico, tus manos, pues si nosotros no conocemos al músculo, no conocemos sus inserciones, la proyección de las fibras musculares, va a ser bien difícil que nosotros identifiquemos a un punto gatillo. Cuando yo estaba aprendiendo, por ejemplo, esto, empezaba a palpar, por ejemplo, los músculos de la columna dorsal. Si ustedes tocan, o tocan a algún paciente, o se tocan, se van a encontrar unas bandas ahí, pero no necesariamente son puntos gatillo, ¿me entienden? Incluso pueden hacer un barrido así con los dedos transversal de la columna dorsal, van a encontrar algunas bandas, pero no necesariamente son bandas tensas. Por eso hay que diferenciar cuando es un punto gatillo, cuándo es la textura normal de un músculo. Hay algunos músculos que son más antigravitatorios, más tensos, más fasciculares, ¿no? Pero hay algunos músculos que son más débiles en general. Si ustedes se tocan los glúteos, acá, a nivel de la pelvis, el músculo está pues abajo, ¿no? Más que todo tenemos ahí un panículo adiposo. O sea, tienen que meter mucho los dedos para encontrar las fibras musculares. Pero hay algunos músculos, por ejemplo, si ustedes se tocan el bíceps, que son músculos más fásicos, ¿no? De movimiento más rápido. Ahí son músculos que sí, el vientre muscular se encuentra con facilidad, ¿no? Pues cada músculo tiene diferentes tipos de fibras, chicos. Ahora, les decía, el diagnóstico es 100% clínico. ¿Podemos usar, doctor, electromiografía? ¿Podemos usar ultrasonido? Por supuesto. Por ejemplo, los ultrasonidos de última generación ya están trayendo transductores a partir de los 12, 18, 20 MHz, donde podemos encontrar a las fibras en su estructura más íntima, ¿no? Les decía en la mañana que podemos ver hasta la raíz de la lúnula en las uñas. O sea, son bien, pero bien específicos, ¿no? Entonces se encuentran ahí como unas bandas hipoecogénicas focalizadas, ¿no? También podemos hacerle una electromiografía. Sí, hay una actividad eléctrica espontánea en estos fibros. Como son músculos que están en permanente contracción, entonces la aguja va a estar lanzando a la computadora actividad eléctrica, pues. Les comentaba en la mañana también esto de la ergometría. Son aparatos que se usan también para investigación y pues, como ven en la imagen, para encontrar la banda tensa hay que presionar por lo menos unos 4 kilos por centímetro cuadrado para ver si hay dolor y podrías diagnosticar, o sea, ayudarte para encontrar las bandas tensas y el dolor, ¿no es cierto? Esto es, ¿no? El registro típico, por ejemplo, de actividad eléctrica desde un punto gatillo miofacial. Ahí. El ruido eléctrico, no sé si han visto las electromiografías en neurología, ¿no? Y de un sitio cercano, o sea, normalmente el músculo también se contrae, pero en forma sutil, ¿no? No como esto, ¿no? Que es una actividad ya más intensa. Si podríamos hacer alguna biopsia, por ejemplo, de un nodo de contracción, vamos a encontrar las sarcómeras que están, pues, contracturadas, ¿no? Ahí las bandas Z están juntas, etcétera. Bien, vámonos al tratamiento, muchachos, para ya ir terminando esta parte. En el tratamiento de los síndromes miofaciales, acuérdense de dos cosas, lo que siempre les digo, ¿no? Primero, calmemos el dolor, hay que aliviar el dolor y desactivar ese punto gatillo que está produciendo el dolor.
Y en la segunda etapa hay que corregir los factores predisponentes o perpetuantes. Doctor, yo soy obrero, siempre levanto ladrillos, me agacho, cargo peso y tengo un dolor en la columna. Entonces, ¿qué cosa yo voy a corregir acá? Tengo que buscar alguna actividad donde el paciente no haga sobrecarga de esa columna. Le enseñaré medidas ergonométricas, le enseñaré los estiramientos y les sugeriría que por lo menos trate de dosificar el trabajo, ¿no? Ese sería mi tratamiento en la segunda parte. En la primera parte puedo usar AINES si gustan, puedo usar agujamiento, puedo usar terapia física, lo que sea. Ya les he dicho que los AINES tienen una escasa mejoría en los pacientes con síndromes miofasciales. Pero lo que busco, mi primer objetivo es desactivar, es aliviar el dolor. Y luego voy a estar mejorando los factores predisponentes o perpetuantes del dolor. ¿Ya? Los AINES y los relajantes disminuyen el dolor en forma relativa. ¿Ya? Los antidepresivos, por ejemplo, la mitriptilina, la gabapentina, también pueden disminuir la hipersensibilidad. No se olviden que hemos hablado de cronicidad. Estos pacientes, cuando pasan los 3-6 meses, estamos hablando ya de un paciente crónico. La gabapentina y la mitriptilina, la carbamazepina ayudan también a disminuir el dolor y la sensibilidad en estos músculos. Ahora, ¿cómo puedo desactivar los puntos gatillo y las bandas tensas? Puedo usar diferentes técnicas en fisioterapia, desde un masaje suave con tipo digitopresión hasta un masaje profundo, amasamiento, fricción, pinzado. Ustedes les doy ese reto. Ustedes busquen el punto gatillo ahí en el extensor de los dedos, encuentren ese punto de máximo dolor y pongan el dedo. Pongan el dedo ahí como si pusieran ahí una aguja de acupuntura y presiónenlo 1 minuto. Van a ver que el dolor va a disminuir. Eso ya es una técnica de fisioterapia, la digitopresión. Y después puedo usar estiramientos. De estiramientos, chicos, no voy a hablar mucho porque esto hay un montón de tipos, técnicas, hay estiramientos a nivel, o sea, con spray de éter, hay estiramientos posisométricos, etc. Lo que estamos haciendo es acá estimular pues el uso neuromuscular, ¿no es cierto? Y el aparato de Golgi. Y dice, genera una corriente eléctrica que viaja a través de las fibras sensitivas 1A y 1B. Cuando nosotros estiramos al paciente después de haberle puesto una compresa, ¿sí? El paciente se va a sentir muy, pero muy relajado y se va bastante bien. ¿Ya? Ahora, en los procedimientos fisiátricos que tenemos nosotros en medicina física, ahí está en primer orden la estimulación intramuscular con agujas de acupuntura. No es acupuntura, siempre lo repito, no es acupuntura, pero usamos las agujas de acupuntura. ¿Cómo es esto, doctor? Cuando ustedes, chicos, y ustedes han hecho medicina complementaria, han hablado pues de los meridianos, el ki, los meridianos del yin y el yang, ¿no es cierto? Y cada meridiano tiene un mapa de puntos. Por ejemplo, a ver, que yo recuerde, vesícula está a nivel en la parte posterior, vaso está en la parte anterior, vesícula biliar, el triple quemador, pulmón, el meridiano de pulmón, pericardio, etcétera, ¿no? Y cada punto tiene cada punto tiene una función. Entonces, la estimulación con una aguja de acupuntura mejora el nivel o la circulación del ki. Ellos dicen, ¿no? Los acupunturistas dicen eso, ¿no? De la energía que debe fluctuar a nivel de los meridianos. Entonces, esa filosofía acá no se conoce. Solamente lo que yo busco con una aguja de acupuntura, podría ser también otra aguja, es introducirla y romper esos espasmos musculares que tienen los puntos gatillo. ¿Ya? Dice acá, el estímulo de la aguja genera una corriente eléctrica endógena y eso puede incluso estimular a nivel de la médula espinal y facilitar o disminuir el dolor. Acá también hay una teoría que dice que puede haber un pequeño sangrado que produce este traumatismo y favorecería la liberación de
factor de crecimiento, de liberar las plaquetas. Es una de las tantas funciones. También dicen que el agujamiento incrementa la producción de aminas de relajamiento como las endorfinas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ponemos las agujas? Generalmente buscamos el músculo, lo fijamos bien con nuestros dedos y hay una guía que ven ustedes acá, no sé si están viendo, de plástico, para poner la aguja, ¿ya? Eso de hecho que lo vamos a hacer cuando tengamos alguna reunión, ¿ya? Entonces lo que buscamos es llegar hasta el punto gatillo y romper ese espasmo. Generalmente la dirección de la aguja es perpendicular a la piel, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en pacientes, no sé, en algunas áreas del cuerpo que no quieres producir problemas, ¿no? Alguna vez he visto, bueno, felizmente a mí nunca me ha pasado, pero está descrito el neumotórax. Ustedes saben que hay pacientes que tienen pues dolores a nivel del tórax, en los trapecios, a nivel de los romboides. Y la aguja puede pasar la piel, o sea, puede pasar la pleura y producir un neumotórax. Entonces, mucho cuidado. Por ejemplo, el agujamiento tiene contraindicaciones teóricas: embarazo, una infección local, hemofilia, anticoagulantes. Yo he puesto en pacientes que usaban anticoagulantes y no me ha pasado nada, felizmente. O sea, no había un sangrado y que no hemos podido pararlo, ¿no? Hay que tener precauciones porque podríamos tener una reacción vasovagal. Alguna vez me pasó que estaba poniendo la aguja a un paciente, le iba a poner ahí en el trapecio, entonces estoy ya listándome todo, ¡bum!, el paciente se había desmayado, ¿no? Porque, no sé, pues supongo que ya tenían tanto miedo a la aguja y no conversé bien con él, ¿no? Una señora. Ya, y entonces ya dije, no, acá no, nada de agujas. O sea, no me acuerdo el término. Hay un término que describe la fobia a las agujas. A ver si lo buscan ahorita en internet. Fobia a las agujas. Hay pacientes que tienen fobia a las agujas. No le vas a proponer este tratamiento pues a una persona así, ¿no? Dice, los puntos, el desgatillamiento produce una inactivación del punto gatillo por destrucción y anestesia del foco irritable, el cual se encuentra en el punto de máxima sensibilidad dolorosa a la presión. Acá, por ejemplo, y también bloquea la despolarización mediante la unión a los receptores de los canales de sodio que impiden la entrada de sodio. ¿Alguien levantó la manito? No, doctor, solo dije que se llama tripanofobia. Daniela, Ajá. Tripanofobia, ¿no? Uh-huh. Gracias, Sí, Daniela, por tu aporte. Gracias por tu aporte. Tripanofobia. Sí. Muy bien. Entonces, si ustedes ven hay pues muchas personas, ¿no?, que tienen miedo a las agujas, entonces no le vas a proponer este tratamiento, pues, ¿no? Así sean agujas de acupuntura. Si ustedes han visto las agujas de acupuntura en complementaria, son pequeñas, algunos miden 1,5 pulgadas, otros de 1 pulgada. Si han visto, no sé si al doctor Ocampo, él hace auriculopuntura, ¿no?, a nivel del oído, de la oreja, y pone agujas pues minúsculas, ¿no? Minúsculas. Por ejemplo, acá no está haciendo acupuntura, está infiltrando lidocaína, que también puedes hacerlo, se llama aguja húmeda. Son infiltraciones de lidocaína con cloruro. Está a nivel del infraespinoso, ¿no? Está buscando ahí el punto gatillo. Hay que ubicarlo. Observen, chicos, la técnica. Ubica el músculo, lo fija ahí y pone pues la infiltración, ¿no? Acá, por ejemplo, no tengo problemas en que voy a penetrar y voy a darle al pulmón, así, porque acá está la escápula. Entonces no hay problema, te metes nomás y no pasa nada. Te chocas al hueso, punto, no pasa nada. ¿Ya? En este libro que se los voy a pasar en PDF, describe bastante estas técnicas de las infiltraciones con lidocaína. Por ejemplo, acá está poniéndole al paciente en el deltoides anterior y en el deltoides posterior, ¿no es cierto? Fija el músculo, encuentra con el músculo con una mano, lo fija y ¡pum!, ahí le hace. Ahora, la concentración, generalmente yo uso lidocaína al 2%. Para desgatillamientos puedo usar 2 cc de lidocaína y 8 cc de cloruro. Con eso puedo entrar
Ahora está usándose bastante dextrosa también, dextrosa al 5%, también le pones un cc, como una neuroprolo le llaman eso. ¿En qué pacientes tengo que tener mucho cuidado o está contraindicado? Procesos febriles, no, pues no, a obvias razones, no voy a ponerle, está haciendo aguja seca con pacientes en estado febril o que estén inestables o una infección o que tengan alto riesgo de sangrado, ¿no? Pacientes que tengan hemofilia o una infección bacteriana, pacientes psiquiátricos. Si ustedes revisan algunas guías de rehabilitación, algunos pacientes psiquiátricos no están, o sea, no está indicado hacer ni siquiera terapia, porque son pacientes inestables, pues ustedes han visto en la fisioterapia, el fisioterapeuta toca al paciente, le hace algunos estiramientos, tiene que estar al lado. Si el paciente no está medicado, lo puede interpretar pues como alguna agresión y el paciente va a reaccionar. Ya ha habido, hemos tenido algunas experiencias también de esto, ¿ya? Ajá. Por ejemplo, este es, miren chicos, el infraespinoso. Observen, ¿dónde se inserta? A ver, el infra. A ver, ya se nos va la hora ya. A ver. De los Stranger Things de la rehabilitación. Jorge Álvarez, ¿estás, Jorge? Sí, doctor. Hola, Presente. Jorge. ¿Lo conoces al infraespinoso? Sí. Hemos hecho. A ver, ¿dónde está el infra y cuál es su función? ¿Dónde se Una inserta? de las manguitos de los rotadores. Ya, bacán. Su origen es en la fosa infraespinosa del omóplato, doctor. Ya, muy bien. En 2/3 internos. Ya. Y su inserción es en el troquíter, detrás del músculo, detrás de donde se inserta el músculo supraespinoso. Ya, en el troquíter o tuberosidad mayor, ¿no? Sí, sí. Ya, perfecto. Para que saques 20, a ver, ¿y cuál es su función? Rotación externa. Jorge. ¿Ah? Rotación externa, doctor. Ajá, muy bien, rotación externa. Es antagonista del subescapular. Yo me acuerdo más por eso que por otra cosa. El infraespinoso hace rotación externa, ¿no? Si me están viendo. Y el subescapular hace movimiento contrario, rotación interna. Ahí están viendo los dos puntos gatillo de ese músculo y la irradiación, ¿no? Mira, observen en el deltoides. Hay pacientes, doctor, me duele acá. Ya le han infiltrado, ecografía, le han hecho de todo. ¿Y qué pasa? Y pues, por eso, chicos, siempre les digo eso, y te estoy repitiendo como una grabadora. Cuando ustedes vean dolor en hombro, hay que evaluar el cuello, hay que evaluar la parte dorsal. Entonces, evaluamos no solamente el tendón del bíceps, tenemos que evaluar el manguito. Entonces tenemos que hacer, hemos visto en las prácticas esa maniobra del paté, la maniobra de Yokun, el de Nin. También ustedes lo han expuesto. Y observen la irradiación hasta la mano, ¿no? Entonces ustedes tocan ahí el bíceps, tocan algún día, alguien dirá, pues, doctor, este es un paciente que tiene una tendinitis, ¿no? Porque el dolor está ahí a nivel de la inserción de la cabeza larga del bíceps. Entonces hay que evaluar también el infraespinoso, ¿no? Este es el glúteo mayor, las zonas de irradiación. Bueno, este es para que se rían un ratito y creo que acabamos, ¿ya? He escuchado también en las exposiciones decir que también se le infiltra toxina botulínica. Yo en toda mi vida he visto infiltrar toxina botulínica a un síndrome miofascial ya muy reacio al tratamiento, ¿no? La toxina produce una denervación química, ¿no? Entonces esa hiperproducción de acetilcolina también pues se disminuye, ¿no? Con la toxina botulínica. Pero la toxina es un procedimiento demasiado caro para un síndrome miofascial, ¿no? Muy bien. Creo que voy a dejar de compartir acá. Ya dejé ya. Entonces vamos a extendernos aquí. Asistencia.
asistencia. Alguien quería preguntar algo, creo. Kelly. Sí, doctor, quería consultarle si es que, o por cuánto tiempo máximo podemos realizar esta terapia en el paciente. Por favor. Generalmente los procedimientos de desgatillamiento se pueden hacer semanales, 5 a 7 días, Kelly. Ya, como te decía, primero buscamos bajar el dolor, ¿no? Entonces, ponemos nuestro agujamiento, infiltramos con lidocaína y lo citamos para 7 días para ver la respuesta. Pero concomitantemente a esto, tenemos que enseñarle los estiramientos de este músculo, ¿ya? Y luego baja el dolor un 50, 60% y ya el paciente puede hacer ya terapia, lo puedes empalmar con terapia. Ultrasonido, también ustedes lo han expuesto, corrientes, el calor va bastante bien con los síndromes miofaciales, ¿ya? Gracias, Kelly. ¿Alguien quería también? Lucero, decías. Sí, doctor, varios me han estado preguntando cómo son los porcentajes de las notas. El teórico es 50. ¿Cómo se llama? El NET es 25 y las prácticas 25, Lucero. Eso les dije, sí les dije. Ya, sí les dije. Algunos han conservado sus notas, otros han bajado un poquito, pero todos tienen excelentes notas, chicos. Eso espero que se